Un hombre de traje oscuro se sienta en la última fila del avión. Pide un whisky, sonríe a la azafata, entrega una nota. Señorita, mejor mire la nota. Tengo una bomba. $200,000 en billetes de 20. 4 paracaídas. Un Boeing 727 volando bajo sobre los bosques helados del noroeste americano. Lluvia torrencial, oscuridad total, temperatura cercana a cero. A las 8:11 de la noche, los instrumentos de la cabina registran una oscilación súbita de presión. La escalera trasera ha sido abierta. Y entonces, silencio. Ningún cuerpo en las montañas. Ningún arresto. Ninguna confesión. Solo un nombre falso grabado para siempre en la historia de la aviación estadounidense. Dan Cooper. Durante más de 50 años, el FBI rastreó bosques, analizó partículas microscópicas e interrogó a decenas de sospechosos. Y aún así, nadie sabe quién era él, o si sobrevivió a aquella noche. 24 de noviembre de 1971. Víspera de Acción de Gracias. Aeropuerto Internacional de Portland. Oregón. La lluvia caía fina sobre el asfalto mojado. Familias apresuradas corrían hacia sus vuelos, ansiosas por el feriado. Empleados contaban los minutos para volver a casa. Nadie prestaba atención al hombre de traje oscuro, parado en el mostrador de Northwest Orient Airlines. Compró un boleto, pagó en efectivo, $20. Ida simple a Seattle, nombre en el billete, Dan Cooper. En aquel tiempo, comprar un boleto de avión era como comprar una entrada al cine. Sin documento de identidad, sin verificación de seguridad, sin detector de metales, sin preguntas. El hombre abordó el vuelo 305, un Boeing 727 con 36 pasajeros y 6 tripulantes. Eligió el asiento 18E, última fila, pasillo, posición estratégica, lejos de las miradas curiosas. Pidió un whisky bourbon con soda. La azafata Florence Schaffner lo atendió con una sonrisa profesional. Notó que era educado, calmo, bien vestido, corbata negra de clip sobre una camisa blanca impecable, zapatos de cuero pulido, maletín ejecutivo a su lado. Parecía un hombre de negocios común, volviendo a casa por el feriado. El avión despegó a las 14:50. El cielo estaba gris. La lluvia golpeaba las ventanas. 30 minutos después, Cooper llamó a Schaffner. Entregó una nota doblada. Ella sonrió. Pensó que era otro pasajero solitario intentando coquetear. Guardó el papel en el bolsillo del uniforme sin leerlo. Entonces Cooper se inclinó más cerca y susurró algo que cambiaría la historia de la aviación. Señorita, mejor mire la nota. Tengo una bomba. La sonrisa de Schaffner desapareció instantáneamente. Abrió el papel con las manos, temblando, y el vuelo 305 dejó de ser un vuelo común. Florence Schaffner caminó hacia Cooper con las manos temblando. El secuestrador permanecía impasible. Ojos fijos, voz baja y controlada. Señaló el maletín ejecutivo a su lado. ¡Abra! Ella obedeció. Dentro, 8 cilindros rojos conectados por cables. Una batería. Un enmarañado de cables que parecía salido de una película de espionaje. Cooper cerró el maletín con calma quirúrgica. Ahora vaya a la cabina. Dígale al capitán que quiero $200,000 en billetes de 20 y 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva. Schaffner asintió y desapareció por el pasillo. En la cabina de mando, el capitán William Scott recibió la noticia en silencio. Había volado en la Segunda Guerra Mundial. Conocía el peso de una amenaza real. Sabía que 42 vidas dependían de cada una de sus decisiones. El avión cambió de rumbo. Comenzó a circular sobre Seattle mientras las autoridades en tierra corrían para reunir el rescate. En la sede del FBI, los agentes abandonaron sus cenas de feriado. El Seattle First National Bank fue activado a toda prisa. Empleados separaron 10,000 billetes de $20.
Pero el FBI tenía un plan. Cada billete fue fotografiado individualmente. Los números de serie fueron registrados en microfilme. Si aquel dinero aparecía en cualquier lugar del país, lo sabrían. 4 paracaídas fueron solicitados a una escuela local. 2 principales, 2 de reserva, exactamente como Cooper pidió. Mientras tanto, el secuestrador permanecía sentado, calmo, educado. Aceptó otro whisky bourbon, pagó por la bebida, ofreció el cambio como propina para Schaffner. Un secuestrador que daba propinas. Era una contradicción que los analistas del FBI jamás lograrían explicar. Un criminal educado, cortés, casi caballeroso, como si solo estuviera cumpliendo un trabajo desagradable, pero necesario. A las 17:39, el Boeing 727 aterrizó en Seattle, Tacoma. Las luces de la pista brillaban bajo la lluvia persistente. Un empleado se acercó cargando una mochila de lona militar. Dentro, los $200,000. Peso total, aproximadamente 10 kilos, el equivalente a cargar un perro labrador en la espalda. Los 4 paracaídas llegaron después. Cooper inspeccionó todo con cuidado metódico. Abrió cada mochila, verificó las correas de sujeción, examinó las costuras, probó los mecanismos de apertura. El hombre sabía exactamente lo que estaba buscando. Satisfecho, autorizó la liberación de los pasajeros. 36 personas bajaron por las escaleras delanteras. Algunas lloraban de alivio, otras corrían por el asfalto mojado. Ninguna miró hacia atrás. 2 azafatas también fueron liberadas. Solo quedaron el capitán Scott, el copiloto William Bratschak, el ingeniero Harold Anderson y la azafata Tina Mucklow. Cooper dio las instrucciones para la siguiente etapa. El avión debía despegar nuevamente. Destino, Ciudad de México, pero con condiciones técnicas específicas. Altitud máxima de 10,000 pies. Tren de aterrizaje bajado y trabado. Flaps a 15 grados. Cabina despresurizada. El capitán Scott frunció el ceño. Aquella configuración no tenía sentido para un vuelo comercial. La velocidad sería bajísima, cerca de 160 nudos. El consumo de combustible sería brutal. El avión apenas lograría llegar a México. Pero tenía todo el sentido para una cosa específica: un salto en paracaídas. Cooper conocía el Boeing 727 mejor que la mayoría de los pilotos. Sabía que aquel modelo poseía una escalera trasera que podía ser operada en pleno vuelo, una característica única. Una falla de diseño que nadie había pensado en explotar. Las especificaciones técnicas que exigió eran demasiado precisas para un amateur. Altitud baja para evitar oxígeno suplementario. Velocidad reducida para permitir la apertura de la escalera. Flaps extendidos para mantener la sustentación. Quienquiera que fuese Dan Cooper, entendía de aviación. A las 19:40, el avión despegó nuevamente rumbo al sur. La lluvia se había intensificado. La temperatura cayó a pocos grados sobre cero. Vientos cortantes azotaban el fuselaje metálico. Cooper ordenó que Tina Mucklow se retirara a la cabina de mando. «Cierre la cortina y no vuelva». Ella obedeció en silencio. Durante 20 minutos interminables, nadie supo qué ocurría en la parte trasera del avión. Solo el rugido de los motores llenaba el silencio tenso. Entonces, a las 20:11, los instrumentos registraron una oscilación súbita en la presión del aire. La escalera trasera había sido bajada. El capitán intentó contacto por el interfono. Silencio absoluto. Cooper había saltado hacia la oscuridad. El avión aterrizó en Reno a las 22:46. La escalera aún estaba abierta, balanceándose al viento. El secuestrador ya no estaba a bordo, y la mayor cacería de la historia del FBI estaba a punto de comenzar. El FBI rastreó los bosques del suroeste de Washington por semanas. Helicópteros sobrevolaron kilómetros de selva cerrada. Equipos terrestres caminaron por terrenos empinados, cubiertos de lodo y vegetación densa.
Perros rastreadores siguieron rastros que no llevaban a ninguna parte. Ningún cuerpo, ningún paracaídas, ninguna mochila de dinero. Dan Cooper había desaparecido como si nunca hubiera existido. La única evidencia física dejada atrás estaba en el asiento 18E, una corbata negra de clip, marca J.C. Penney. Parecía insignificante, pero aquella corbata guardaba secretos que tardarían décadas en ser descifrados. En 2007, el FBI autorizó a un equipo independiente de científicos a analizar el objeto. Liderados por el paleontólogo Tom Kay, utilizaron microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X. Lo que encontraron lo cambió todo. Miles de partículas microscópicas estaban incrustadas en el tejido, metales raros, compuestos químicos específicos, una firma industrial única, titanio puro, no una aleación común de aviación, titanio puro, del tipo utilizado en metalurgia de alta precisión. En la década de los 70, ese material era estratégico, usado casi exclusivamente en proyectos militares avanzados, fábricas químicas o plantas de producción aeroespacial. Además del titanio, encontraron antimonio, bismuto, estroncio e itrio, elementos asociados a la fabricación de monitores de tubo, de rayos catódicos y desarrollo de fósforos para pantallas. La conclusión era inevitable. Cooper trabajaba en un ambiente industrial especializado, posiblemente una fábrica de metales, tal vez Boeing, o una empresa química como Crucible Steel. No era un criminal común. Era un profesional técnico con acceso a materiales que pocos estadounidenses siquiera conocían. Pero, incluso con esa revelación, el FBI no logró identificarlo. Los años pasaron. El caso se enfrió. Hasta el 10 de febrero de 1980. Aquel día, un niño de 8 años llamado Brian Ingram jugaba en una playa a orillas del río Columbia. El lugar se llamaba Tena Bar. Mientras cavaba en la arena húmeda, sus dedos tocaron algo extraño. Papel, viejo, húmedo. Tiró de él y encontró 3 fajos de billetes de $20. $5,800 en total. Fragmentados, corroídos, pero aún sujetos por bandas elásticas de goma. El FBI lo confirmó. Eran billetes del rescate de Cooper. El descubrimiento generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo llegó el dinero allí? La zona de salto estaba a decenas de kilómetros. El terreno entre los 2 puntos era brutal, lleno de ríos y montañas. Algunos investigadores sugirieron que el dinero fue arrastrado por la corriente del río Washougal hasta el Columbia. Pero había un problema. Las bandas elásticas de goma. Pruebas demostraron que la goma expuesta al agua se desintegra en menos de 6 meses. Los fajos encontrados aún estaban unidos. Después de 9 años, eso significaba una de 2 cosas. O el dinero fue depositado allí recientemente, por alguien que aún tenía acceso a él, o fue enterrado deliberadamente, protegido de la intemperie. Ninguna de las hipótesis apuntaba a un hombre muerto. Los sospechosos se multiplicaron. Richard Floyd McCoy Jr. era el más convincente. En abril de 1972, ejecutó un secuestro casi idéntico. Saltó de un avión de United Airlines con $500,000. Fue arrestado días después. McCoy era paracaidista militar, veterano de Vietnam, piloto de helicóptero. Tenía todas las habilidades necesarias. Pero el FBI lo descartó. Las azafatas dijeron que Cooper parecía tener al menos 40 años. McCoy tenía 29. Robert Rackstraw surgió como alternativa. Veterano del ejército, especialista en explosivos, historial criminal extenso, también eliminado. Demasiado joven. Sheridan Peterson parecía prometedor. Tenía 44 años en el 71. Trabajaba en Boeing. Era paracaidista de combate contra incendios, pero su ADN no coincidió con las muestras de la corbata. 1 a 1, los sospechosos fueron descartados, y el fantasma de Dan Cooper continuó sin rostro. En 2025, un nuevo giro.
Un investigador llamado Dan Grider localizó un paracaídas en la propiedad de la familia McCoy, en Carolina del Norte. El equipo tenía modificaciones compatibles con los paracaídas entregados a Cooper. El FBI incautó el material, realizó pruebas de ADN y devolvió todo sin cargos. El material genético estaba demasiado degradado. Solo 7 de los 23 marcadores pudieron ser identificados. 50 años de humedad habían destruido la prueba definitiva. La ciencia moderna había llegado demasiado tarde. El caso permanece exactamente donde siempre ha estado. «53 años después, el caso permanece oficialmente suspendido. El FBI cerró la investigación activa en 2016. 45 años de búsquedas, miles de pistas, cientos de sospechosos y ninguna respuesta definitiva. La pregunta continúa resonando en los bosques helados del noroeste americano. ¿Quién era Dan Cooper? Las evidencias científicas apuntan a un profesional técnico, alguien que trabajaba con titanio puro, metales raros, procesos industriales de alta precisión, un ingeniero metalúrgico, tal vez un empleado de Boeing, un especialista en aleaciones metálicas. Pero ningún nombre encajó jamás perfectamente en el rompecabezas. Richard McCoy tenía la habilidad militar y la sangre fría, pero era demasiado joven para corresponder a las descripciones. Robert Rackstraw tenía el perfil de operaciones especiales, pero tampoco correspondía a la edad estimada. Sheridan Peterson trabajaba en Boeing y conocía el 727, pero su ADN no coincidió con las muestras de la corbata. ¿Y el dinero? De los 200,000 billetes originales, solo $5,800 fueron recuperados, enterrados en una playa solitaria a orillas del río Columbia, fragmentados por la erosión, corroídos por el tiempo, como si el propio río quisiera borrar las pruebas. La teoría oficial del FBI sostiene que Cooper murió en el salto, que el frío brutal, la lluvia torrencial y el terreno salvaje fueron demasiado para que cualquier hombre sobreviviera. Pero no hay cuerpo, no hay confirmación, no hay cierre. Solo el silencio de una noche de noviembre que nunca terminó de verdad. Y tal vez sea exactamente eso lo que Dan Cooper quería desde el principio. No el dinero, no la fama póstuma, solo la desaparición perfecta. Un salto hacia la oscuridad absoluta y una leyenda que nadie consigue enterrar